Los juicios a las llamadas brujas de Salem fueron conducidos entre 1692 y 1693 en Massachusetts. Más de 200 personas fueron sospechosas de practicar brujería o magia negra en el pueblo de Salem. De ellas, 19 fueron ejecutadas en la horca, 4 murieron en la cárcel y un octogenario murió a causa de torturas cuando lo aplastaron con piedras para que confesara su supuesta culpa. Todo comenzó cuando llegó al pueblo Samuel Parris, un reverendo proveniente de las Antillas, junto a su hija Elizabeth de 9 años y su prima Abigail de 12. También, junto a la familia Parris, llegó Tituba, la fiel y eficiente esclava negra que, por sus raíces antillanas, practicaba una serie de ritos como el vudú y la lectura de la suerte. En ese entonces, el reverendo Parris no veía que tuviera nada de malo que las niñas jugaran con Tituba, ya que no estaba al tanto de que ésta realizaba prácticas que en ese entonces eran condenadas por la Iglesia Católica. En el invierno de 1692, Elizabeth, la hija de Samuel Parris, cayó enferma. Sufrió terribles convulsiones, tuvo una alta fiebre y gritaba incoherencias. De acuerdo a los escritos recopilados de ese tiempo, lentamente estas conductas erráticas comenzaron a ser el pan de cada día en otras jovencitas que se juntaban con Elizabeth y Abigail. Por ejemplo, se cuenta que otra chica llamada Ann Putman aseguró a sus familiares que había peleado con una bruja, porque ésta la quería decapitar. Otras niñas comenzaron a tener actitudes extrañas. Por ejemplo, rompían a llorar sin motivo aparente. Incluso se dice que se colocaban en 4 patas y comenzaban a ladrar como perros. Ante esto, William Griggs, el médico de Salem, fue llamado para que examinara a estas jóvenes. Sin embargo, fue incapaz de descifrar cuál era el mal que aquejaba a aquellas jovencitas. Al verse superado, diagnosticó que las acciones eran causadas por fuerzas sobrenaturales. Tras este diagnóstico, el reverendo Parris comenzó a investigar y a hilar situaciones. Fue así que descubrió que su hija y su sobrina participaban en los rituales de Tituba e incluso llegó a la curiosa conclusión de que el marido de Tituba elaboraba un pastel de brujas que estaba hecho de harina de centeno y orina de niño. Luego de estos acontecimientos fue que comenzó la historia más oscura y delirante de Salem, la casa de brujas. Elizabeth, Abigail y sus amigas entraron en pánico y aseguraron que no solo Tituba las había embrujado, sino que también Sarah Good, una indigente que según se dice tenía problemas mentales, y Sarah Osborne, una inválida que convivía con un hombre sin estar casada, algo que para la época era pecaminoso. Las 3 fueron detenidas en la cárcel. La hija de Good, de 4 años, también fue llevada a la cárcel junto con su madre. Todo esto provocó la histeria entre la población, por lo que se realizó una audiencia en marzo de 1692. Las 3 mujeres fueron interrogadas durante días. Osborne y Good se declararon inocentes, no así Tituba. Ella confesó que efectivamente era una bruja, y que a raíz de un embrujo suyo, un espectro maligno había atacado con un cuchillo a Ann Putman. Pero esto no fue todo lo que dijo en esa ocasión. Agregó que un hombre le había entregado un libro en donde aparecían los nombres de todas las brujas que habían en Salem. Como era de esperarse, sus palabras provocaron aún más histeria en Salem. Fue así que tanto Ann Putman como su madre, Rebecca Nurse, fueron acusadas de brujas. Más tarde, otra mujer llamada Susanna Martin también fue acusada de bruja. La razón fue que, de acuerdo a su vecino, ella había embrujado a sus bueyes. Pero en esta casa histérica de brujas también hubo hombres que fueron acusados. Entre ellos estuvo el reverendo George Burroughs, quien fue señalado como jefe de las brujas, y más tarde John Alden, quien fue identificado como el hombre que le había entregado a Tituba el libro donde aparecían todas las brujas de Salem. En estos juicios que se realizaban, se aceptaba la existencia de fantasmas, espectros malignos y por supuesto, del diablo. Los acusadores podían ser cualquier persona que pensaran que habían sido testigo de alguna brujería. Es por esto que el grupo de niñas que iniciaron esta histeria colectiva
muchas veces señalaba y acusaban a diversas personas. En varias ocasiones, este grupo de adolescentes, al divisar a una supuesta bruja, se quedaban mudas, paralizadas e incluso hasta se tiraban al piso y se retorcían. Era tal el espectáculo que sus acusaciones de inmediato eran creídas. Comenzaron a existir tantas personas, especialmente mujeres, acusadas de brujería, que se debió crear un tribunal especial que se concentraba en esta casa de brujas, y que fue presidido por el juez William Stockton, un hombre extremadamente religioso conocido como cazador de brujas. Él no tuvo ningún problema en sentenciar a quienes eran acusados de realizar prácticas malévolas. Ahora, el hecho de que una persona fuera acusada de bruja implicaba no solo ser encarcelada, sino que además ejecutada. Y la primera persona que fue ahorcada por bruja fue Bridget Bishop, una mujer extrovertida de 60 años que se había casado 3 veces y que, si bien en el juicio aseguró que no sabía lo que era una bruja, finalmente fue ahorcada el 10 de junio de 1692. Los juicios se basaban en supuestos testimonios sin pruebas, hasta que el gobernador de Massachusetts, William Phips, regresó de un viaje a Inglaterra y nombró una nueva corte para escuchar los casos de brujería. Aquellos que criticaban los juicios y tenían dudas de la veracidad de las acusaciones eran acusados a su vez y en algunos casos colgados en la horca. Muchas teorías han intentado explicar por qué la comunidad de Salem explotó en ese delirio de brujas y perturbaciones demoníacas. La más difundida insiste en afirmar que los puritanos, que gobernaban la colonia de la bahía de Massachusetts, atravesaban un periodo de alucinaciones masivas e histeria provocadas por fanatismo religioso. Su meta era evitar la ira de Dios y, por tanto, sujetarse estrictamente a los dictados religiosos del puritanismo para así evitar el castigo divino que se traducía en pérdida de cosechas, mal clima y muerte de ganado. Otras teorías relacionan la conducta de las chicas con los efectos del hongo ergot, que causa espasmos musculares, vómitos y alucinaciones y se encuentra en el trigo en lugares húmedos y calurosos. Salem estaba situada en medio de un pantano, por lo que es posible que el hongo se haya desarrollado durante el verano. Aunque parezca una burla para las familias afectadas por estas muertes, años más tarde los jurados de estos mismos juicios firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia por haber condenado a muerte a tantos inocentes. Actualmente, el lugar que fue Salem recibe miles de visitas años tras años. Incluso es considerado un lugar turístico, especialmente en fechas cercanas a Halloween.